van a dar cierta, van a dar esa sensación de longitud, de tamaño y de forma. Y esto lo vamos a ver más a profundidad en lo que es las técnicas de iluminación. Entonces, vean, yo les puse, por ejemplo, este dibujo acá, donde, por ejemplo, tenemos la técnica de puntillismo. Entonces, vean cómo nosotros cambiamos los colores para que esto nos dé una sensación de profundidad y de tridimensionalidad, ¿ok? E incluso, por ejemplo, nosotros podemos utilizar ciertas técnicas para poder dar esa textura, ¿verdad? A la imagen, ¿ok? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a eso? Todo bien. Veamos, los leo. Creo que todo bien, ¿verdad, muchachos? Bueno, sigamos. Si no, ya saben, me van parando. Entonces, vean, pues, vamos a poner stop a esto. Luego de eso, pues vamos a obtener el dibujo esquemático. Ok, el dibujo esquemático básicamente es la utilización e implementación de figuras artificiales para poder reflejar o representar algo que nosotros podemos visualizar en la naturaleza. Entonces, vean, no sé si ya tuvieron la oportunidad, como les decía anteriormente, de visualizar, por ejemplo, lo que teníamos en los contenidos de arquitectura, ¿verdad? Pero vean, por ejemplo, este artista lo que está haciendo es tratar de dibujar o trazar lo que es la foto de una modelo, ¿ok? Entonces, vean, lo importante en este sentido es que, por ejemplo, él va a utilizar formas que ya conocemos para poder representar lo que es, por ejemplo, la cadera de la modelo, ¿verdad? Vean cómo representó la modelo como un triángulo isósceles. Triángulo isósceles que tiene dos lados iguales, ¿ok? Luego la cabeza pues la hizo un poco cuadrada, ¿verdad? El cuerpo o el tórax lo está haciendo en forma de cuadrado con unas diagonales que van a representar, por ejemplo, los hombros. Y ya después de tener una figura ya preconcebida, lo que va a hacer es darle a ciertos detalles, ¿verdad? Entonces, esos detalles imperfectos son lo que le da vida al dibujo, ¿ok? Vean, entonces vamos ahí, lo que está haciendo es las rodillas, ¿verdad? Vamos a adelantarlo un poquito para que vean cómo en base a figuras ya normalizadas o figuras que nosotros ya conocemos, nosotros podemos representar un dibujo esquemático de un cuerpo humano, ¿ok? Entonces, vean, pues, bueno, ahí, y adicional a eso, pues yo les puse el link porque si ustedes lo quieren ver un poco más a detalle, ¿ok? Entonces, vean, vamos a entrar a uno de los temas más bonitos y de los temas que más se estudia en esto que es dibujo, ¿verdad? Entonces, vean, vamos a entrar en el concepto del círculo cromático. El círculo cromático va a ser la representación gráfica de un círculo con los 6 colores reflejados de la descomposición de la luz visible del espectro solar. ¿Ok? Ah, sí, no te preocupes, Valesca. O sea, todo esto, toda la presentación va a estar en la nube y todo el video va a estar en la nube por si ustedes quisieran verlo. No hay problema. La cosa es que pongan atención, ¿ok? No hay problema. Muy bien, eso se me había olvidado decirles. Entonces, veamos. Por ejemplo, como decía aquí el concepto, vamos a obtener la visualización de 6 colores, ¿ok? Y estos se descomponen en el prisma de Isaac Newton, ¿ok? Entonces, por ejemplo, entra una luz blanca y mediante el prisma lo que se hace es descomponerse, ¿verdad? Este prisma de Newton, aunque él no lo descubrió, pues él lo estudió a profundidad de cómo, vean, las longitudes de onda se separan en colores rojo, amarillo, verde, cian, azul y morado, ¿verdad? Entonces, vean, así es como se representa un círculo cromático, con este tipo de colores. Entonces, vean, los colores van a variar según el círculo cromático que nosotros tengamos, ¿ok? Entonces, vamos a ver a profundidad. Por ejemplo, este es el círculo cromático básico, ¿verdad? Están los 6 colores que les había dicho. Por ejemplo, va a estar el magenta, el azul, celeste, verde limón, amarillo, ¿verdad? Y el rojo que ya está. Entonces, vamos a obtener círculos cromáticos con más detalles. ¿Vean?
Por ejemplo, vamos a tener un círculo cromático de 12 colores. ¿Cómo es que nosotros obtenemos estos colores? A ver, alguien que dé ideas ahí. O alguien que, por ejemplo, tenga una idea de cómo es que obtenemos los demás colores. A ver, los leo, los escucho. Se ¿Alguien pueden sabe por mezclar ahí? Ah, ¿cómo lo mezclamos? con otros colores de los Ajá, primeros 6 que aparecen ahí. exacto. ¿Vean? Por ejemplo, nosotros vamos por ejemplo, agarrar, por ejemplo, el color verde y lo vamos a combinar con este color. Y el color intermedio, vean, va a ser este. Por ejemplo, si nosotros agarramos el rojo y el magenta, el color intermedio va a ser este, ¿verdad? Entonces, si nosotros seguimos así, cabal, con diferentes volúmenes de vecinos. Sí, vean, si nosotros vamos y seguimos la misma premisa, podemos seguir obteniendo más y más colores, ¿verdad? Hasta llegar al primer círculo cromático que les había enseñado, ¿verdad? Al principio, donde ya tenemos, por ejemplo, un seguimiento de colores más uniforme. ¿A qué se refiere? Porque no van a tener estas líneas divisoras. ¿Ok? Entonces, básicamente así es como se tiene el círculo cromático. Entonces, vean, aparte de eso, por ejemplo, los colores del círculo cromático van a tener sus opuestos, vean, y los opuestos van a darnos la oportunidad de hacer combinaciones con colores que tienen algún sentido o que combinan bien. Supongamos, este naranja va a tener su opuesto, que va a ser, por ejemplo, este azul. Entonces, nosotros en este tipo de círculo de cromático podemos combinar perfectamente estos dos dibujos, ¿ok? Por ejemplo, podríamos combinar perfectamente este verde con este lila, ¿vean? Entonces, esos van a ser los opuestos y por lo general los opuestos van a combinar perfectamente. Sí, exacto, vale. Por ejemplo, se combinan los colores vecinos y así vamos a ir combinando, combinando y combinando hasta que se tenga el círculo cromático más uniforme, ¿verdad? Como teníamos al principio, ¿ve? Este círculo cromático pues es uniforme en cuanto a las combinaciones que podemos hacer, ¿ok? Entonces, cabal, les explicaba que tiene, por ejemplo, los colores opuestos y estos van a combinar de una forma correcta. Vean. En este tipo de círculos cromáticos vamos a tener colores neutros o que no van a aparecer en este círculo cromático. Van a ser los colores blanco, negro y gris, para que lo tomen en cuenta. Los colores neutros van a ser estos tres y eso significa que van a tener su propio círculo cromático, ¿ok? Para que lo recuerden. Entonces veamos. Por ejemplo, de esto vamos a tener los colores primarios y derivados. Entonces vean, como les explicaba al principio, van a haber distintos círculos cromáticos, ¿ok? Vamos a tener el RGB o RGB, si lo quieren ver así, que significa por sus siglas Red, Yellow and Blue, ¿ok? Y este va a ser la representación tradicional de un círculo cromático. ¿Vean? Entonces, los principales colores, como su nombre lo dice, van a ser el rojo, el amarillo y el azul, ¿ok? Y de eso se van a desprender los colores secundarios como el púrpura, el naranja y el verde. ¿Cómo lo hacemos? O cómo realizamos esas combinaciones al principio, ¿verdad? Combinamos los colores vecinos. Por ejemplo, vean acá, por ejemplo, si nosotros venimos y combinamos este azul con este verde, vamos a tener un azul en tonos verdosos. ¿Ok? Si, por ejemplo, combinamos el verde con el amarillo, pues vamos a tener un verde limón, por darles un ejemplo. Este tipo de paleta o este círculo cromático se va a utilizar mucho en los dibujos tradicionales que nosotros logramos hacer en papel. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a tener otros círculos cromáticos que se van a basar más que todo en lo que es la impresión o el diseño y otros que va a ser más orientados a la tecnología y pantallas. Entonces, vean, el segundo tipo de colores va a ser el CMYK, que significa Cyan, Magenta, Yellow and Key, que va a ser la representación typeada de lo que es el color negro o black. ¿Ok? Entonces, vean, este tipo de círculo cromático se va a utilizar mucho, ojo, en lo que es impresiones en tela
hojas y plásticos. Y bien, para los que vayan, por ejemplo, a diseño gráfico, el que controla la representación de estos colores va a tener mucho campo. Ese es como que un tip que les doy por si, por ejemplo, quieren especializarse en algo con respecto a esto. Vean, en la industria textil, por ejemplo, ustedes pueden hacer un diseño, supónganse en algún programa como Adobe Photoshop o algo, Adobe Illustrator, con el Draw, ¿verdad? Y ustedes, por ejemplo, pueden tener el código del color perfectamente, pero hay un problema muy grande, que, por ejemplo, cuando nosotros mandamos imprimir eso en plástico, en hoja, en cartón, en tela o en una manta vinílica, etcétera, es muy difícil poder atinarle a los colores que ya están preconcebidos en el programa. Entonces, si ustedes pudieran especializarse en eso, sería algo increíble, porque vean, hay muy pocos diseñadores gráficos que pueden hacer este tipo de acción en cuanto, por ejemplo, poder plasmar correctamente los colores que están en la computadora versus los colores que, por ejemplo, salen impresos, ¿verdad? Para material editorial, pues se utiliza mucho esto. Recuerden, no sé si ustedes, por ejemplo, tienen una impresora por ahí, eh, las impresoras trabajan con este tipo de colores. Ustedes cuando van, por ejemplo, a la tienda y compran un cartucho Epson, van a comprar solamente un cartucho cian, magenta o amarillo, ¿verdad? Y el negro, pues, es el que es más abundante, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, vean, si ustedes, por ejemplo, estudian este tipo de colores, pues pueden ver en cuanto a la saturación o a los contrastes de estos colores. Es algo muy importante, si ustedes, pues, pueden estudiarlo, pues sería fabuloso. Luego tenemos, por ejemplo, aquí lo que es el RGB, Red, Green and Blue, ¿ok? Que es otra gama de colores que utilizan mucho los dispositivos electrónicos, ¿ok? Las pantallas, las computadoras y celulares utilizan píxeles con esta tonalidad, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Por ejemplo, si ustedes pueden acercarse a su televisión, por ejemplo, en las televisiones que son, no las que son LED, sino las anteriores, si ustedes pueden ver o acercarse un poco a la pantalla, van a visualizar que hay algunos cuadritos. Entonces, estos cuadritos lo que tienen son terminales rojos, verdes y azules. Y lo que hacen es que se prenden, por ejemplo, si alguien quiere, o por ejemplo, si el dispositivo quiere proyectar una imagen de un magenta, lo que hace es prender el terminal rojo con el azul, ¿verdad? Entonces ya proyecta ese terminal y así es como utilizan las pantallas para poder proyectar eso, ¿verdad? Ahora, pues todos los teléfonos tienen pues, píxeles demasiado diminutos, ¿verdad? Entonces ya casi que ni se lo van a notar, pero ustedes, por ejemplo, si se pueden acercar a su televisor, o por ejemplo, si tienen alguno viejito por ahí, van a ver cómo es que está ese cuadrito y cómo es que prenden ese tipo de luces, ¿verdad? La imagen se forma de sombra de cada píxel, ¿ok? Cabal, así como dice este. Sí, básicamente es eso, ¿ok? No sé si alguien tiene alguna duda con respecto a este tipo de colores de distintos círculos cromáticos, ¿verdad? Todo bien, podemos seguir. ¿Ok? Oh, claro, ¿verdad? Igual, como yo les recomiendo que no se queden solo con lo que miramos en la clase, ¿verdad? Ustedes tengan hambre de conocimiento y vayan pues estudiando un poquito mal. Igual, de todas formas, pues yo les voy a, bueno, ya en la plataforma o en el Drive están algunos libros donde explica mejor esto, ¿ok? Bueno, pues sigamos. Vean, lo que vamos a estudiar ahorita es lo que se llama o lo que lo conocemos como armonía. La armonía va a ser la acción de poder coordinar diferentes valores de color en una composición. Entonces, vean, para que esto sea más entendible, nosotros, por ejemplo, vamos a tener distintos tipos de armonía. ¿Ya? La armonía básicamente va a ser la forma en que nosotros podemos combinar colores de forma que se vean bien. Y hay distintos tipos de armonía, ¿verdad? Está la armonía análoga, la cromática, la monocromática, la fría, la complementaria y la cálida. ¿Ok? Esas básicamente son las que ustedes pueden visualizar. Entonces, vean, la análoga va a ser parte de un color primario donde va a utilizar todos sus tonos. En este sentido, lo que vamos a estudiar va a ser la combinación de tres tonos de un color.
¿ok? Para que lo tomen en cuenta. Luego va a estar la cromática, que va a utilizar, bueno, aquí se me olvidó cambiar, sería valores tonales, ¿ok? Sin color. La monocromática, que va a ser el estudio o la combinación de colores de un solo matiz, ¿ok? Las frías donde van a utilizarse únicamente colores que inspiren esa sensación de frío, las cálidas, pues colores, por ejemplo, amarillo, rojo, eh, por ejemplo, naranja, que van a expresar esa sensación de calidez, ¿verdad? Básicamente, por ejemplo, como los atardeceres o, por ejemplo, como las puestas de sol, que van a expresar eso. Y vamos a poner aquí, combinada. ¿Ok? La combinada que va a ser fundamentalmente la combinación de los colores opuestos, lo que les había dicho anteriormente. Entonces, vean, pues, vamos a pasar de diapositiva y les voy a enseñar, por ejemplo, cómo es que estas se expresan para que vean visualmente y no se queden solo con el concepto. Entonces, vean, la análoga, como les decía, va a combinar tres colores que estén en fila y esa combinación se va a formar una paleta. Entonces la paleta va a combinar perfectamente. Entonces, si ustedes, por ejemplo, pueden visualizar algún diseño de alguna revista, a veces se utilizan armonías análogas. Por ejemplo, aquí, vean, combinaron los colores rojo, dorado, perdón, rojo, anaranjado y uno un poco más claro, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros podemos utilizar una armonía análoga combinando el cian, el verde y un verde un poco más claro. Entonces, esa va a ser la armonía análoga, ¿ok? Luego de eso tenemos la cromática, que básicamente lo que va a hacer es, por ejemplo, quitar los matices. Y aquí podemos ver perfectamente lo que es una armonía cromática en cuanto a lo que son negros, grises y blancos. Lo que les decía, por ejemplo, estos tres colores que van a ser los neutrales van a tener su propio círculo cromático o su propia armonía. ¿Ok? Luego de esto vamos a tener la monocromática, que era lo que les decía, que era la combinación de un círculo cromático de un solo color o de un solo matiz. Por ejemplo, va a haber círculos cromáticos solo de verde, ¿verdad? ¿Ok? Solo de azul o, por ejemplo, solo de, por ejemplo, rojos. ¿Ok? Y ahí pues los podemos ir combinando como nosotros pues nos parece. Luego tenemos la complementaria, que era lo que les había explicado. Este es un círculo cromático RGB, donde, por ejemplo, el opuesto del rojo va a ser el verde. Y por eso es que, por ejemplo, en la Navidad la asocian con esos colores. Por ejemplo, si se dan cuenta. O, por ejemplo, el morado con el amarillo. Entonces, vean, esos son los colores que, por ejemplo, combinan perfectamente. Por ejemplo, lo que es el anaranjado con el azul. Luego, pues vamos a tener los colores fríos, ¿verdad? ¿Sí? Que lo que van a hacer es inspirar esa sensación de frío. No sé si se han dado cuenta ustedes, pero supongamos, ustedes van, por ejemplo, a una casa o algún hogar en la parte o en algún departamento caliente, por ejemplo, Escuintla. Lo que hacen los diseñadores o las personas es que por el calor pintan sus casas de colores fríos para dar esa sensación de frescura. ¿Ok? O por ejemplo, en mi caso, yo vivo en San Lucas Acapetepec, que es un departamento perdón, es un municipio por lo general muy frío. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pintar las paredes de colores cálidos. Lo que les decía, por ejemplo, yo mi casa las paredes las tengo pintadas de amarillo hueso y un poco de anaranjado. ¿Para qué? Para proyectar esa sensación de calidez, ¿verdad? Para que no se sienta tanto frío. Al final los colores pues tienen un reflejo psicológico. ¿Ok? ¿Alguien tiene una duda hasta acá con lo que es las armonías? Tengo una. Contame. ¿Cómo podría clasificar los colores de fríos a cálidos o calientes? Se podría decir, ¿hay alguna sección en el círculo cromático en donde yo diga, digamos, desde el azul hasta el verde es fresco, o cómo lo podría clasificar? Mira, pues usualmente la clasificación de los colores fríos y cálidos se hacen en función de, por ejemplo, ¿cómo te digo? Las temporadas que hay en la naturaleza. Supongamos, yo voy a un lugar cálido.
supongamos una playa. ¿Cómo son los atardeceres en una playa o qué colores hay, por ejemplo, en una puesta de sol? ¿Me podrías decir? Colores rojizos, anaranjados por Ajá, ahí. ajá, colores rojos, anaranjados y amarillos un poco. Entonces, tú lo que haces es asociar psicológicamente esos colores con esa puesta de sol. ¿Y qué te provoca, por ejemplo? Algún tipo de calidez. Entonces, así es como tú puedes decir, ah, bueno, entonces me provoca cierta sensación de calidez. Ahora, los colores fríos se clasifican como fríos cuando, por ejemplo, tú asocias esos colores con estaciones donde, por ejemplo, predominan esos colores fríos. Supongamos, en invierno, por ejemplo, en Guatemala, en algún lugar un poco alto, y donde haya mucha humedad, que, por ejemplo, colores van a predominar los grises, los azules. Por ejemplo, si tú miras el cielo, pues hay algún tipo de celeste o cian, ¿verdad? Entonces ahí es donde te provoca esa sensación de que existe algún frío, ¿ok? Los verdes, por ejemplo, son neutros. Dependiendo de con qué color lo combinemos, así es la sensación que nos va a dar, ¿ok? Recuérdate que el verde existe mucho en la naturaleza, tanto en lugares fríos como en lugares calientes. Entonces, básicamente, si tú quieres, por ejemplo, clasificar colores fríos o cálidos, lo que tenés es tratar la manera de asociarlos con paisajes o con figuras orgánicas, como lo habíamos visto al principio, para decir, bueno, este color va a clasificarse en lo que es frío y ese color va a clasificarse en lo que es cálido. ¿Ok? Vamos a ver, aquí dice Marvin. En publicidades de cervezas similares usan esas referencias para decirnos que vayamos al puerto y así. Perfecto. ¿Ok? Los colores juegan un papel importante en lo que es marketing. Ahorita acá lo vamos a ver. No sé si queda clara o solventada tu duda por ahí. Sí, todo bien, todo bien. Buenísimo, pues. Entonces pasemos a la siguiente y vamos a ver detenidamente lo que había dicho Marvin. Entonces, vean, estos son los colores, ¿verdad? Entonces, estos colores lo que hacen es dar un reflejo de, por ejemplo, sensaciones. Aparte de sensaciones, también nos va a dar un poco lo que es esa psicología o un valor. Por ejemplo, el rojo. ¿Qué va a representar el rojo? Excitación, fuerza, amor y energía. Por ejemplo, si nos vamos al marrón, va a expresar formalidad, robustez, fiabilidad y sencillez. Por ejemplo, si nos vamos al azul, va a expresar confianza, paz, lealtad y habilidad. Entonces, vean, por ejemplo, los colores son electos por un motivo. Vean, veámonos, por ejemplo, al logo de McDonald's. El logo de McDonald's, ¿qué por colores hay? Rojo y amarillo. Entonces, al combinar esos dos colores, es como que nosotros viniéramos y combináramos esas sensaciones psicológicas. ¿De qué? De, por ejemplo, energía, de fuerza, ¿ok? Incluso de felicidad. Coca-Cola, por ejemplo, utiliza rojos, ¿ok? Y no sé si ustedes se han dado cuenta, pero por ejemplo, todo lo que es la publicidad de Coca-Cola va enfocada en qué, ¿ok? ¿Alguien que se recuerde, por ejemplo, el eslogan de Coca-Cola? Por ahí, que hay momentos felices, ¿ok? Amor, felicidad. ¿Han visto, por ejemplo, los anuncios que hacen de Navidad? ¿Sí? Donde, por ejemplo, alguien le da una Coca-Cola a un ser especial, ¿verdad? Entonces, ¿qué expresa eso? Amor, ¿ok? Eh, Básicamente es eso. Entonces, van ahí, por ejemplo, Interbanco, el color del logo de Interbanco son letras blancas, ¿ok? Que expresan limpieza, simplicidad, honestidad, que es un valor muy importante, ¿con qué? Con seguridad, ¿ok? Entonces, eso le da, por ejemplo, al usuario como primera impresión de que es un banco seguro y que va a ser honesto, ¿ok? Por ejemplo, otro ejemplo que les puedo dar, supongan el logo de nuestra empresa, combina, por ejemplo, colores grises con blancos y azules. Entonces, ¿qué proyección es la que da? De confianza, de habilidad o, por ejemplo, de honestidad, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, para dar un poquito de publicidad. Vamos a ver qué dice Alison. El amarillo cansa la vista, por eso lo usan en restaurantes de comida rápida, ¿ok? Algo muy importante, vean cómo utilizamos la psicología de los colores. Cuando nosotros estamos cansados, es más probable que nosotros queramos
por ejemplo, suplir esa necesidad de cansancio con algo que nos haga un poco más felices o incremente nuestros niveles de dopamina. Ah, sí, gracias. Sí, cabal, por el martillo, ¿verdad? Ahí nos lo diseñaron con mucho gusto. Bueno, era un ejemplo, ¿ok? Entonces, vean, esto es algo muy bonito. Esto, por ejemplo, trabajado